cero de un campo. Entonces, perdón, es que no te ganas. Estás mal. Entonces, bueno, entonces vamos a tomar, tenemos un campo. Esto es una definición ahorita. Y X, un elemento del campo que sea distinto de cero. ¿Sí? Entonces, vamos a definir recursivamente lo siguiente. ¿Sí? Entonces, X a la 0 va a ser 1, por definición. ¿Sí? Donde acuérdense que 1 es el 1 del campo. ¿Sí? Nada más hago énfasis. Ok. X a la 1, aquí este 1 sí es el 1 natural, el número natural, ¿sí? La potencia. X a la 1, pues es X. ¿Sí? Y para n mayor o igual que 2, ¿sí? Vamos a definir X a la n como X a la n menos 1 por X. ¿Sí? Entonces, conociendo esto, y esta de aquí es lo que llamamos la fórmula de recursión. ¿Sí? Yo primero digo cuánto es X a la 0, cuánto es X a la 1. ¿Sí? Entonces, X cuadrada, pues va a ser X a la 2 menos 1 por X. ¿Sí? Entonces, es X por X. ¿Okay? X cúbica lo tengo como X cuadrada por X. X a la cuarta como X cúbica por X. Y así sucesivamente. Entonces, con esto, lo que estamos haciendo es definir las potencias, la potencia 0 y las potencias positivas de X. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo definimos las potencias negativas. ¿Sí? Y para cada número natural n, definimos X a la menos n. Como n es un número natural, entonces menos n es una potencia negativa. ¿Están de acuerdo? Entonces voy a definir cuánto es X a esa potencia negativa. Pues esto va a ser lo mismo que calcular la enésima potencia de X a la menos 1. ¿Sí? Entonces esto es por definición. ¿Sí? Ok. Entonces, pues vamos a probar algunas cosas acerca de potencias, ¿no? Propiedades de las potencias. ¿Dudas hasta aquí acerca de la definición? Entonces, y acuérdense que estoy tomando X distinto de 0, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, lo primero, X a la n por X a la m, o sea, X, Y, en F, X distinto de 0, Y distinto de 0. Entonces, si vamos a tener que X a la n por X a la n es X a la n más 0. Que es lo que nos enseñaron desde la secundaria, ¿no? Ok. La segunda, y esto es para cada par de números enteros. ¿Sí? Ok.
Después vamos a tener que x a la n a la m es igual a x a la n por n. Para todo par de números enteros n y m. La tercera, ¿cuál era? X por y a la m es igual a x a la m por y a la m. ¿Puedo borrar el lado izquierdo? La última es que, vamos a decir, que x a la menos m, que por definición es x a la menos 1 a la m, esto va a ser lo mismo que x a la m a la menos 1. ¿Sí? Entonces esta igualdad es por la definición y esto es lo que hay que probar. ¿Sí está bien? Y es que 1 a la m, bueno, esto aquí también es para todo entero m, y el 1 de m, 1 a la m es 1. Aquí tienen todas las, las propiedades de las potencias. Ok. Las primeras tres se tienen que hacer por inducción. ¿Sí? Entonces, voy a hacer la primera, y a ustedes les toca hacer las otras dos, porque es importante que vayan practicando pruebas por inducción. ¿Sí está bien? Si se atoran, pues entonces ya nos dicen. ¿Ok? Pues hay que usar pues, lo que hicieron en alguno de estos y el hecho de cómo está definido esto de acá. ¿Sí? Bueno, entonces empiezo con la demostración y vamos a probar el inciso A. Ok. Entonces, no sé cuánto, o sea, si ya han hecho demostraciones por inducción donde estén involucrados dos variables, ¿no? N y M. Porque en general, pues, los ejercicios de inducción, que me imagino han visto hasta ahorita, dicen, esta propiedad es válida para todo N en N. ¿Sí? Entonces, nada más hay una variable involucrada, ¿no? En cambio aquí, fíjense que tenemos dos. ¿Sí? Tengo que probar que es cierto para todo N y para todo M, y además enteros. ¿Sí? ¿Cómo le hago para la inducción con enteros? ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es lo primero. Yo tengo que probar que esto es cierto para cada par de enteros, N y M, Z. Entonces primero voy a considerar los casos cuando N es 0 y M es cualquier número natural, ¿sí? El otro caso es cuando M es 0 y N es cualquier número natural. El tercer caso es cuando N y M son ceros, ¿sí? Y después vamos a probarlo para que esto es válido para todo N y M en los naturales. Y una vez que tenga eso, voy a jalar la demostración para probarlo para los negativos, para las potencias negativas. Entonces es un poquito larga la demostración, pero sí es importante que vayan viendo cuál es la idea, ¿no? Entonces primero, si N es igual a 0 y M es cualquier número natural, observen, no estoy tomando M entero, lo estoy tomando natural, es decir, es un entero positivo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que x a la 0 por x a la m, ¿sí? X a la 0 por definición es 1, ¿sí está bien? Así que esto es igual a 1
por x a la n. ¿Sí? Y el 1 multiplicado por cualquier elemento del campo, pues me lo deja igual. ¿Sí? Así que esto es x a la n. ¿Sí? Pero m es lo mismo que 0 más m. Así que esto lo puedo reescribir como x a la 0 más m. ¿Ok? Y ya lo probamos, ¿no? Que x a la 0 por x a la m es x a la 0 por m para cualquier número natural m. Porque este m lo tomé arbitrario. ¿Sí está bien? Ok. Bueno. El otro caso, pues es pues igualito, ¿no? ¿Qué pasa si ahora m0 y n es cualquier número natural? Ustedes me lo dictan, por favor. Entonces, ¿qué vamos a tener? X a la n por x a la 0. Esto es x a la n. ¿Por cuánto? Por 1. Esto es x a la n. Y esto es lo mismo que x a la n más 0. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces ahí ya no hacemos inducción, ya como fue arbitrario ya. No, ahorita estoy tomando esos casos para ya después poder hacer inducción. ¿Sí? Ahorita estoy tomando estos casos particulares cuando uno de estos dos es 0 y el otro es un natural arbitrario, ¿sí? Y cuando ambos son 0, me falta ese. ¿Sí? Bueno, ahora. Les voy a poner puntitos nada más para separarlos. Si n y n son 0, entonces ¿qué vamos a tener? X a la 0 por x a la 0, pues esto es 1 por 1, que es igual, ¿sí? 1 por 1, que es igual a 1, ¿sí? Pero fíjense que esto es lo mismo que x a la 0 más 0, ¿sí? Es lo mismo que x a la 0, es lo mismo que x a la 0 más 0. ¿Sí? Bueno. Ok. Bueno. Entonces ahora vamos a comenzar la inducción. ¿Sí? Entonces cuando tengo dos variables, lo que hago hacer es lo siguiente. Voy a fijar una. Tomo m, un número natural fijo. ¿Sí? Lo clavo. Y entonces voy a probar que para ese m la fórmula es cierta para todo n. ¿Sí está bien? Sí. Okay. Entonces vamos a tomar este no está variando, ¿sí? Entonces probaremos que para todo número natural n, x a la m por x a la n es igual a x a la n más 0. ¿Sí? Ok. Una vez que hago esto, este m que yo tomé fijo es completamente arbitrario, no tiene nada de particular, es cualquier número natural. ¿Sí? Entonces quiere decir que esto que acabo de probar es cierto para cualquier número natural n y para cualquier número natural n. ¿Sí está bien? Ok. Entonces vamos a hacer esto de aquí. Bueno, entonces procedemos a probarlo por inducción sobre n. ¿Sí? Entonces lo probamos. Por inducción sobre. ¿Sí? Bueno, entonces tengo aquí lo que llamamos la base de la inducción
Entonces hay que probarlo que es cierto para n igual a 1. ¿Sí? Entonces tenemos que probar, entonces hay que demostrar que para n igual a 1, x a la m por x a la 1 es igual a x a la m más 1. ¿Sí está bien? Esa es mi base de inducción y la tengo que probar. ¿Sí? Ok. Bueno, pero ¿por qué es cierta esta, la base de inducción? De hecho, ya no la tengo que probar. Porque esta es la definición de la potencia m más 1 de x, que es recursiva. ¿Cómo obtengo la potencia m más 1? Multiplicando la potencia anterior por x. Y esto es por definición. ¿Sí? Entonces aquí lo que decimos es esta igualdad, es cierta por definición de potencias de x. ¿Okay? Bueno, después tengo que enunciar mi hipótesis de inducción, es decir, ¿qué es la hipótesis de inducción? ¿Puedo borrar de este lado? ¿Hasta aquí vamos bien todos? ¿Sí? No, pero. Ya cuando uno tiene mucha experiencia, tiene mucho trabajando con esto, ya no anda poniendo uno base de inducción, hipótesis de inducción, o sea, ya sabe uno qué es, ¿no? Pero aquí es para mantener un orden y que no se pierda uno a la hora de la hora, ¿sí? Entonces, a ver. Hipótesis de inducción. Entonces, yo puedo decir, voy a suponer que es cierto para n, ¿sí? Y tengo que demostrar que sigue siendo cierto para n más 1. ¿Sí? O también puedo decir, supongo que es cierto para n menos 1, ¿sí? Y pruebo que es cierto para n, es decir, para el que sigue. ¿Sí está bien? Entonces, bueno, vamos a suponer es cierto para n, ¿sí? Es decir, esto es que x a la m por x a la n es x a la m más 1. ¿Sí? Entonces, debemos probar que es cierto para n más 1. Es decir, que x a la m por x a la n más 1, esto es x a la m más n más 1. ¿Okay? Entonces, mi objetivo es probar esta igualdad, ¿sí? Basándome igual en esta que tengo acá y que también luego usa uno la hipótesis, la base de la inducción, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Me dicen cuando ya pueda yo borrar el lado derecho. Voy muy despacito, pero ¿puedo borrar? ¿Sí?
poder desarrollar el asunto, lo que hago es usar la definición de potencias de X, ¿sí? Entonces esto lo puedo escribir como X a la N por X a la N por X. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Ahora, uso la asociatividad del producto, ¿sí? Entonces esto lo puedo escribir como X a la N por X a la N por X, ¿sí? Y luego, esto de aquí, ¿a qué es igual? ¿Qué me dice la hipótesis de inducción? Que X a la M por X a la N es X a la M más N. Entonces aquí, por hipótesis de inducción, le pongo así, es decir, esta igualdad la vamos a obtener, esto es X a la M más N por X. ¿Está bien? Y por definición de potencias de X, esto de aquí es X a la M más N más 1. Pero esto es lo mismo que escribir X a la N más N más 1. ¿Ok? ¿Sí está bien? Ok. Bueno, entonces, ya lo que hemos probado es esto. Si yo fijo un número natural m, ya probé que eso es cierto para cualquier m, ¿sí? Pero este número natural m es completamente arbitrario. Es decir, no importa qué m yo tome, eso va a ser cierto para cualquier n. Eso me está diciendo que el resultado es cierto para cualquier m y para cualquier n números naturales, ¿sí? Okay. Entonces, como m es un número natural arbitrario, ¿sí? Entonces hemos probado que X a la N por X a la M es igual a X a la N más M para todo N y M números naturales. Bueno, entonces, ya vamos avanzando. Ya sabemos que esta ecuación o esta igualdad es cierta cuando N es 0 y M es cualquier número natural. Cuando N es 0 y M es cualquier número natural. También cuando N y M son 0. Y también cuando N y M son números naturales. Entonces ahora nos falta ver qué pasa con los negativos, para que entonces sí ya lo probemos que es cierto para todos los enteros, para todo N y M enteros. ¿Sí está bien? Bueno, ok, entonces, este ya lo puedo borrar, ¿verdad? Sí. Además, díganme si M y N son cualquier par de números naturales, ¿sí? Como es X, entonces, ¿quién es X? A la menos M más N. X a la menos 1 elevado a la M. X a la menos 1 elevado a la M. Entonces, por definición, porque se acuerdan que habíamos dicho que le voy a poner X a la menos K, o sea, X a la menos K, o sea, si tengo un número natural K, definimos X a la menos K como X a la menos 1 a la K, ¿sí? Entonces aquí ahorita este M más N es mi K, ¿sí? Entonces esto va a ser lo mismo que X a la menos 1 a la M más N, ¿sí?
La x a la menos 1 pues es cualquier otro elemento del campo, pero también es distinto de 0 porque x es distinto de 0. ¿Está bien? Su inverso multiplicativo no puede ser 0. ¿Sí? Ok. Entonces, pues si quieren le pueden llamar y, pero pues no es necesario, ¿no? Aquí yo tengo un elemento del campo distinto de 0 elevado a la m más n. ¿Sí? Y yo ya probé que eso es cierto, o sea, cierta ecuación para m y n naturales. ¿Sí? Así que esto es igual a x a la menos 1 a la m por x a la menos 1 a la n. ¿Sí está bien? Y otra vez uso la definición. Esto de aquí es x a la menos m por x a la menos m. ¿Sí está bien? Entonces, y bueno, este de acá, nada más para que se vea mejor, este de acá es x a la menos m menos n, ¿no? Lo puedo reescribir así, x a la menos m más n. Y eso, pues ya me cubre a los negativos. ¿Sí está bien? Entonces, pues esto es válido para cualquier m y n enteros. Entonces ya con esto se termina la demostración. La que sigue es el inciso 2 o el inciso B, que es x a la m a la n es igual a x a la m por ejemplo. Perdón. Háganlo. Traten de hacer un paralelismo con la demostración que yo hice. ¿Sí? Realmente sale igualita, nada más que bueno, lo que estamos haciendo ahora es distinto, ¿no? Entonces primero, pues hagan los casos cuando m es 0 y n es cualquier número natural. Cuando n es 0 y m es cualquier número natural, y cuando m y n son 0. Después pruébenlo, fijan m y lo prueban para toda n. ¿Sí? Y entonces ya pueden concluir que es cierto para todo m y n naturales. Y luego, pues usan otra vez la definición de potencias negativas. ¿Sí está bien? Ok. Entonces, eso les va a quedar dentro de la tarea y sí es muy importante que lo hagan porque eso puede ser pregunta de examen. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, ya con esto, pues cerramos lo que es la parte de campos. ¿Por qué no me extiendo más en platicarles más? Porque digo, construimos un campo con dos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, no conocían campos finitos, ¿sí? Entonces, y puedo darles la construcción de un campo con un número primo de elementos. Pero hacer eso, como yo sé que no mucha gente llegó superior 2, sobre todo los que están en física, y creo que los de ciencias de la computación también, no estoy segura, entonces tendría yo que empezar desde el concepto de divisibilidad, después definir qué es una relación de equivalencia, ver pues, que toda relación de equivalencia da lugar a una partición del conjunto, y después abocarnos a estudiar una relación muy especial que se llama la relación de congruencia, que es una relación de equivalencia. Y a partir de ahí, pues entonces ya puede uno construir estos campos, ¿no? Entonces, pero voy a escribir unas notas y se las voy a enviar para que las lean, digamos, para que se enteren. Los que son matemáticos se van a hartar de los ZPs y de los ZNs, ¿no? O sea, se los van a meter hasta en la sopa, ¿no? O sea, y los van a estudiar con mucha profundidad, los van a desmenuzar completamente. Pero sí, para los demás, pues es bueno que los conozcan, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para los que van a hacer cosas de matemáticas discretas, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Falta medio. 23 minutos. Ok. 27.
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no quiero empezar los matrices hasta, para no dejarlo, o sea, cortado. Si una matriz es invertible. No, para eso nos falta mucho. Para llegar a eso nos falta mucho, ¿no? Entonces, pues platíquenme un poco de lo que hacen. Las demás demostraciones, ¿cuántas eran? ¿3? ¿Van a ser todas en la tarea? Sí, Okay. sí, vienen todas en la tarea para que no se les olvide demostrarlas. ¿Sí? Y si se atoran, entonces ya nos dicen. ¿Sí? Una pregunta, ¿les podemos hacer llegar nuestras dudas fuera del horario de clase? Sí, en el chat. Ok. O sea, no quiere decir que te voy a contestar inmediatamente, pues porque a lo mejor estoy yo Sí, claro. o manejando, o estoy dando clase, o haciendo alguna otra cosa, ¿no? Pero que sí, es más fácil que yo vea el chat que vea mi correo, ¿no? Por ejemplo, o el Classroom. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿sí vieron ya todos que subí al chat? Todos los que están aquí están en el chat de Telegram. ¿Sí? Vieron que subí las notas, ¿sí?, que corresponden a campus. ¿Sí? Entonces, pues ya con eso pueden ayudarse, ¿no? Ok. Entonces, no, a ver, platíquenme de lo que están haciendo ustedes un poquito, para que yo también los vaya conociendo. ¿Qué estudias? ¿Eh? ¿Qué carreras están estudiando? Sí, ¿qué están haciendo? ¿Sí? ¿Por qué están estudiando, por ejemplo? ¿Estás estudiando física? ¿Por qué estás estudiando física? ¿Qué es lo que quieres hacer en un futuro? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cosas así de ese estilo. Los que son matemáticos, ¿qué están haciendo? Bueno, mi recomendación ahorita, que están empezando, es que no importa la carrera en la que estén, ya sea física, matemáticas, ciencias de la computación o algo más, o actuaría. Bueno, no, los actuarios no tienen problema. Los actuarios encuentran trabajo en cualquier lugar y los de ciencias de la computación también. Más bien uno hablaría de los físicos y los matemáticos, ¿no? Sí, es muy bonito dedicarse a la academia, a la investigación, a la docencia, ¿no? Pero desafortunadamente hay una crisis mundial, ¿no? No solo en México. Sí, no hay plazas, o hay muy poquitas, y la cantidad de personas que egresan de esas carreras, o sea, que hacen su maestría, su doctorado y demás, es más grande que el número de plazas que se están creando para absorber esa gente dentro de las universidades, ¿no? Entonces eso crea un problema laboral. Entonces, además de que la docencia no está bien pagada, obviamente, ¿no? Pero eso ya es otro asunto, ¿no? Pero, digamos, mi consejo es, aunque se quieran dedicar, o sea, no quiere decir que no puedan estudiar cosas abstractas, ¿sí? Pero que al mismo tiempo no pierdan de vista materias que les pueden servir para abrirse las puertas del mundo laboral. Métanse a estudiar probabilidad y estadística, ecuaciones diferenciales, cursos de computación, aunque no estén y además para ustedes todo lo de computación se les da de manera muy natural, ¿no? O sea, no tienen problema con eso. Entonces estudien cosas de, qué sé yo, redes neuronales, inteligencia artificial. Ahora anda muy de moda que todo el mundo quiere estudiar Python, ¿no? Algo así por el estilo. No sé ni qué es eso, perdón, pero nada más lo escucho, ¿no? Entonces, siempre como que trácense dos líneas, ¿no? Y, porque bueno, hay que encontrar trabajo. Eso es, no nos queda, a nadie le queda de otra, ¿no? Entonces, y pues si uno se dedica, por ejemplo, a matemática teórica o a física teórica, pues si no es en una universidad, pues uno está muy limitado en cuanto a lugares donde uno puede trabajar, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi recomendación desde ahorita, ¿no? Que vayan haciendo su plan, ¿no? Para porque en algún momento se tienen que ir a trabajar. ¿Qué más? ¿Saben cosas de becas y eso?
porque cada año salen convocatorias para becas, incluso, bueno, aquí en la facultad dan becas de alimentación, cosas de ese estilo, ¿no? Pues bueno, obviamente para la gente, para los que lo necesitan. Cuando vayan a recibir su, bueno, cuando vayan a, ¿cómo se dice? Cuando ya se vayan a titular, pueden solicitar, bueno, hay no es una beca, realmente es una ayuda que da la facultad para la impresión de la tesis, ¿no? Porque la impresión de la tesis pues, es cara, ¿no? Y entonces, no sé si la paga totalmente, ¿no te acuerdas? Está bien. Todavía te toca. Ok, no, yo se los digo, yo me enteré cuando ya me había titulado, ya había pasado quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, también hay que hacerlo dentro de cierto periodo para que eso funcione. Pero les dan una ayuda para pagar la impresión de tesis, ¿no? ¿Qué más? Y también, bueno, hay becas para, bueno, su servicio social también lo pueden hacer dando ayudantías, ¿no? Ya en unos 2 años ustedes ya deben estar capacitados para dar ayudantías, ¿no? Entonces ahí nada más, creo que se necesita el 80, ¿cuánto? ¿75? ¿75? Me parece, no estoy seguro. El 75% de créditos, ya con eso pueden dar una ayudantía. Pero también pueden dar una ayudantía que les sirva como servicio social. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Y después, hay sí saben de los premios Sotero Prieto y Gabino Barreda. ¿Sí? El Gabino Barreda es para el que obtiene 10 de promedio. ¿Sí? A lo mejor algunos aquí que todavía están en la carrera, digamos, ¿sí? para obtenerla. Otros que pues ya a lo mejor tienen un 8, pues ya valieron, ¿no? Y hay otro premio que se llama el Sotero Prieto, y ese es a la mejor tesis de licenciatura del año, ¿sí? Entonces, pues hay un comité que evalúa las tesis y pues es el que determina qué tesis se le da ese premio, ¿no? La condición que debe de cumplir esa tesis antes que nada es que la tesis se haya iniciado y se haya terminado dentro de un año, ¿sí? Si se pasan de un año, aunque su tesis sea una cosa así, pero bien buena, ya no entra a concurso, ¿no? Es decir, si se tardaron 3 años en hacer la tesis, a lo mejor es una tesis bellísima, buenísima, pero como se tardaron 3 años, ya no. Si acaso les dan una mención de que tu tesis está muy buena, pero ya no te dan el premio, ¿no? Nada más. Entonces, Pero eso es por carrera, ¿no? ¿El premio? Sí. Ok. Sí, es por carrera. Y la verdad es que no estoy muy segura si la Sotero Prieto es para matemáticas, ¿sí? A lo mejor hay una para física y otra para ciencias de la computación, yo me imagino, ¿no? ¿Sí? A esta se le llama Sotero Prieto porque Sotero Prieto fue uno de los fundadores de la carrera de matemáticas aquí en México, ¿no? Por ahí de los años 20, por ahí, ¿no? Entonces, pero váyanse enterando de ese tipo de cosas para que no se lleven las sorpresas. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer, de dudas? Bueno, yo tengo una duda, o sea, ¿a qué se dedica usted ahorita? Yo soy articulista. Sí. ¿Qué me dedico? Me dedico a un área que se llama teoría de representaciones de álgebras de dimensión finita. O sea, lo que sea eso. Sí. ¿Usted ve que hizo su licenciatura, maestría y todo lo demás que ha hecho? Bueno, pues tengo mi tesis doctoral, pero nunca la presenté. Porque
tuve ahí problemas personales, ¿no? Pero sí hice el doctorado, también en mi tesis doctoral, pero pues a mí lo que más me gusta es la docencia, ¿no? La investigación es algo muy bonito y a mí me gusta mucho en el sentido de que uno sigue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, porque uno sigue aprendiendo todo el tiempo. ¿Qué se hace en investigación? ¿Qué se hace en investigación? Bueno, pues pues nuevos teoremas, ¿no? Nuevas ideas, nuevas formas de resolver las cosas, ¿no? Por ejemplo, si han oído hablar de la conjetura de Fermat, ¿sí? Bueno, pues para poder demostrar, o sea, es muy sencilla de enunciar la conjetura de Fermat. Con álgebra de secundaria uno entiende cuál es la pregunta, ¿no? O cuál es el enunciado. La solución fue, ¿cuánto llevó? ¿Como 300 años? Más o menos, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y por qué era el coco de muchos matemáticos? Porque Fermat se le ocurrió poner que no ponía que había hecho la demostración, pero que no la ponía porque el margen del libro no le alcanzaba, ¿no? Entonces uno decía, bueno, a lo mejor no le alcanza el margen del libro, pero pues no debe ser tan grandota, ¿no? Es decir, debe de ser algo muy corto. Entonces mucha gente se rompió la cabeza, o sea, y gente de veras ¿cómo les digo? Gente privilegiada, realmente gente que está en otro nivel, ¿no? Le dedicaron años y años de su vida a eso y pues nada. Claro que el estar pensando en ese problema abrió muchos nuevos campos de matemáticas, ¿no? Hasta que hace más o menos, ¿cómo será? Como 20 y tantos años. Los 90. Sí, en los 90, ¿no? Entonces ya son como 30 años, ¿no? Por ahí. Hubo un profesor, Will Weiss, ¿no? Que pues juntó esta teoría de acá, con esta de acá, con esta de acá, con esta de acá. Es decir, se usa matemática de muchas áreas y parte de su mérito fue juntar todo eso para finalmente darle solución. Es decir, eso de que no me cabe la demostración en el margen del libro, pues era porque seguramente Fermat hizo una demostración que traía algún error, ¿no? Porque la matemática que se usó para demostrar la conjetura es matemática que, bueno, de mucho nivel y que uno necesitaría ser todólogo, ¿sí? Saber mucho de geometría, mucho de álgebra, mucho de cosas pues, álgebra, de topología, etcétera, ¿no? Entonces, pues al final se demostró, pero bueno, era una cosa, la demostración era así, un libraco, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que hacen en investigación, ¿no? Hubo un profe de la facultad que, según yo, trabajó un rato en intentar demostrarla, ¿no? Ah, sí, Barajas. Sí, Sí. Yo todavía tuve oportunidad de tomar clases con él, ¿no? Él generalmente daba geometría moderna y teoría de números, ¿sí? Entonces, pues sí, pues, él sabe que él le dedicó mucho tiempo a ese problema, ¿no? Y muchos matemáticos, y le dedicaban a lo mejor 2, 3 años de su vida hasta que ya decían, no, pues no, mejor ya me pongo a hacer otra cosa, o sea, me pongo a seguir en otra cosa, ¿no? ¿Sí? Y luego, pues digamos, la investigación es mucho una satisfacción personal, ¿no? Es muy bonito publicar un resultado o publicar un artículo y eso, pero es algo como muy personal, ¿no? Es algo, porque también hay que pensar que somos normales, ¿no? La mayoría. Y aunque uno, en un artículo, uno está publicando algo nuevo, ¿sí? Un resultado nuevo, tampoco va a revolucionar la matemática, ¿no? Es decir, sí es un avance, a veces es como ponerle florecitas al pavimento para que se vea más bonito y los que vienen atrás, pues se les haga más fácil. Para revolucionar la matemática, pues sí, claro que hay gente que lo hace,
¿sí? Pero uno como normal, pues más que nada es una cosa muy personal, y que además, bueno, uno disfruta mucho haciendo matemáticas, ¿no? La docencia para mí es como que lo que nos da sentido de utilidad, ¿no? Bueno, ok, estuve quién sabe cuántos años estudiando esto, y que nada más para decírmelo a mí mismo, pues no, o sea, el chiste es el poder transmitir esos conocimientos para que a su vez en algún momento esas personas los puedan transmitir o les sirva para poder vivir de eso, ¿no? Entonces en ese sentido pienso que la docencia es algo que pues, lo hace uno una persona útil, la investigación pues, lo hace uno una persona, pues, no sé, sentirse feliz consigo mismo o sentirse como coliflor cuando uno publica algo, cosas así, ¿no? Es algo como más egoísta, ¿no? Y no porque eso sea malo, sino simplemente es algo individualista, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero bueno, todo lo que ustedes han visto en cálculo hasta ahorita, ¿no? Que el teorema del punto medio, que el teorema de Role, que el teorema de la, ¿cómo se llama? Fundamental de la derivada o cosas así, pues todo eso en algún momento alguien lo demostró, ¿sí? Que ahorita ya a ustedes se les presenta pues escrito de una manera muy clara y que es más fácil de entender, ¿no? Entonces, pero bueno, ya yo hablé demasiado. Entonces, el viernes entonces ya empezamos con matrices, ¿sí? Ahorita lo que quiero es que le den una buena leída a las notas de campus, vayan escribiendo, o sea, de alguna manera el cerebro y el lápiz están bien conectados y cuando uno empieza a escribir las ideas, entonces empiezan a asentarse, ¿no? ¿Sí? Entonces, no importa que esté escrito ahí en la nota, ¿no? Ustedes vayan escribiendo lo mismo que yo escribí y si algo no entienden, entonces ya me lo dicen. ¿Sí está bien? Porque no es como leer una novela, ¿no? ¿Sí? Ok. Y dudas, pues me las mandan y entonces ya el viernes empezamos con matrices. ¿Cuántos de ustedes ya están familiarizados con matrices? Familiarizados, sí, pero... O sea, bueno. No. Familiarizados es que, bueno, por lo menos han visto la foto. ¿Sí? Es decir, saben lo que es una matriz de 5×8, de 3×3, de 9×27, etcétera, ¿no? O sea, de qué forma es, ¿no? Ya algunos de ustedes han visto cómo se suman dos matrices y cuándo se pueden sumar. Sí. ¿Han visto cuándo dos matrices se pueden multiplicar y cómo se multiplican? Okay. Pero no han demostrado las propiedades que tienen esas operaciones, ¿no? Ni siquiera entiendo por qué se multiplica de esa manera. ¿Por qué se multiplica de esa manera? Porque así se define. Pero bueno, vamos a tratar de entender. Entonces, aquí ahorita en este momento, la notación que voy a usar, matricial, ¿sí? Para denotar a las matrices, para poderlas estar manipulando, es importante que la usen, la entiendan, porque es la manera de que las demostraciones salgan, digamos, que salgan bien, ¿no? Porque si no, empieza uno, en las demostraciones de matrices, uno maneja muchos índices. Entonces, si uno no tiene un buen orden, una buena notación, entonces se vuelve un caos, y entonces ya uno no sabe ni qué está haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando definamos la asociatividad del producto, ¿sí? Entonces vamos a poner tres matrices. Y vamos a probar que yo puedo multiplicar 2 y ese resultado multiplicarlo por una tercera, y eso va a ser lo mismo que si primero multiplico estas dos y luego multiplico por la primera, ¿no? Entonces, imagínense que ahí cuántos índices estoy buscando. Por cada matriz yo tengo dos tipos de índices. Entonces estoy manejando 6
dos tipos de índices. Entonces, si eso no lo hago de manera correcta, entonces la demostración pues queda imposible, ¿no? Entonces sí, les voy a pedir que pongan mucha atención en la notación que voy a definir para representar a las matrices y cómo manejarlas, ¿sí? Entonces, y vamos a ver, pues, en la primera parte, vamos ahorita a ver cómo se suman las matrices, cómo se multiplican, cómo las multiplico por el elemento de un campo, y todo eso es con la idea de que al final, cuando lleguemos a la definición de espacio vectorial, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que si yo considero el conjunto de todas las matrices de 3×5, ¿sí? 3 renglones, 5 columnas, donde los números que están en las matrices son números reales, vamos a suponer. El conjunto de todas esas matrices, junto con la suma y las operaciones que he definido, que es una que se llama producto escalar, vamos a ver que eso es un espacio vectorial, ¿sí? Y es uno de los espacios vectoriales que más nos van a importar en este curso, porque es la manera, bueno, no solo en este curso, ¿no? Sino ya después en toda la carrera. Los espacios vectoriales les van a salir, pero hasta en la sopa, ¿sí? No importa lo que estudien, los espacios vectoriales están presentes, ¿sí? Eso que tienes en la mano no existiría si en el álgebra lineal. Toda la computación ¿Sí? se basa en... Cuando ustedes le ponen Google, ¿sí? Los navegadores, ¿cómo buscan? Uno se pregunta, uno escribe algo en el navegador y ay, parece magia, ¿no? Luego sale lo que uno quiere, o algo muy cercano. Bueno, eso es álgebra lineal, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, el álgebra lineal es una de las áreas de las matemáticas que más aplicaciones tiene en química, biología, medicina, arquitectura, ingeniería, física, lo que se imagine, ¿no? Y obviamente computación. Entonces, por eso es muy, muy importante que tengan una buena base de álgebra lineal. Yo tengo una dudita los espacios vectoriales. Son una chula. Tengo una duda. ¿Para qué vimos los complejos? ¿Para qué vimos los complejos? Porque para tener un espacio vectorial yo necesito trabajar con un campo, ¿sí? Entonces, y los números complejos ¿vieron que les mandé un video que dice una breve historia de los complejos? Por favor, véanlo, es muy cortito. No les construyen los complejos ni nada, sino de cómo surgió la idea de números complejos, ¿sí? Los complejos están inmersos en todo, ¿sí? También hasta en la sopa, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de conocer a los números complejos, ¿sí? Entonces, los complejos como campo, pues se comportan igual que los reales, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, para ustedes más adelante van a ver, están estudiando funciones de los reales en los reales, y las derivadas, y las integrales, y todo eso. Ahora imagínense que en lugar de tener funciones de los reales en los reales, tienen funciones de los complejos en los complejos, ¿no? Bueno, ahí las cosas son mucho mejores. Es decir, la riqueza de los complejos en ese sentido, en el sentido de análisis o de cálculo, es enorme. O sea, los reales se portan mal comparados con los complejos, ¿no? Todo lo que ustedes piensen de vuelos espaciales, ¿sí? Ahí están los complejos metidos alrededor, ¿sí? O sea, eso sale para todos lados, ¿sí? Por ahí en el video hablan de la ecuación de onda de Schrödinger, ¿sí? Pues salió el número complejo, bueno, el imaginario I ahí, ¿no? Y no porque a Schrödinger se le ocurriera, sino pues porque, como dicen, porque las ecuaciones están, nada más nosotros las estamos descubriendo, pero cómo se comporta la naturaleza, ¿sí? Cómo se comportan las cosas físicas, la realidad,
no es algo que uno esté inventando, sino más bien que uno está descubriendo modelos para describir esos comportamientos, ¿no? Entonces, y los complejos aparecen en todos lados, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante conocer a los números complejos, ¿sí? Ahorita, pues, digamos, nada más, porque voy a trabajar con ellos en un espacio vectorial, van a ser un factor importante dentro del espacio vectorial, ¿sí? Como vamos a ir viendo poco a poquito. Por eso quiero empezar con matrices, para empezar a manipular un espacio vectorial y que ya después, cuando me vaya yo a lo abstracto, ¿sí?, tengan la referencia de las matrices, ¿no? Entonces, pues ya váyanse. Muchas gracias.